Bueno chicos, llegamos a la parte final del capítulo de fuerzas intermoleculares y está relacionada con una herramienta que se llama el diagrama de fases. Muy bien, ahí en la imagen que vemos es esta herramienta llamada diagrama de fases y que no es otra cosa más que una herramienta gráfica que nos permite pues saber en qué condiciones se encuentra una sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a permitir saber bajo alguna temperatura y presión específicas si la sustancia existe como sólido, como líquido o como gas. ¿De acuerdo? Vamos a detallar principalmente los diagramas de fases del agua y del dióxido de carbono para que puedan observar diferentes factores que tienen cada uno de estos. ¿De acuerdo? Muy bien. Podemos ver que estos diagramas de fase pues son como una especie de Y en la cual al lado izquierdo se encuentra el estado sólido, es decir, a temperaturas bajas y presiones altas. Ese es el estado físico que encontramos. Tenemos también el estado intermedio, que es el estado líquido, y tenemos que a altas temperaturas y bajas presiones, pues la especie se encuentra en estado gaseoso. ¿De acuerdo? Muy bien. También debemos aprender las partes de estos diagramas de fase. Vamos a tener que esta curva que pone en contacto tanto el estado sólido como el estado gaseoso es simplemente la representación del cambio de estado, ya sea si calentamos de sublimación o si enfriamos de deposición. Muy bien. También tenemos el segmento de A hasta D, ¿de acuerdo? Que si estuviésemos calentando, este segmento representa al cambio de estado de fusión, o sea, de sólido a líquido, y si estuviésemos enfriando, pues representa el cambio de estado de congelamiento. Y por último, pues la curva que va desde A hasta B, en la cual pues nos representa si estamos calentando al cambio de estado llamado vaporización o ebullición, ¿verdad? Y si estuviésemos enfriando, pues nos está representando al proceso de condensación. Muy bien. También, ¿qué otro factor hay que tener en cuenta? Bueno, pues existe una zona llamada punto triple, que aquí está denotado con la letra A, y en este punto se llama triple porque quiere decir que a esta presión y temperatura esta sustancia química existe en los tres estados físicos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. También tenemos un punto que es importante, el punto crítico, que aquí está el punto B, aquí debería decir B, ahí disculpen el inconveniente, y se le llama punto crítico porque quiere decir que a esta temperatura y a esta presión, ¿verdad? Presión crítica, pues ya la sustancia no sabríamos por encima de estos valores en qué estado físico se encuentra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una proporción entre vapor y líquido que no sabemos con certeza, o sea, no sabemos cuánto va a ser de vapor, cuánto va a ser de líquido, etcétera. Y a esa condición se le llama pues fluidos supercríticos. Otro factor importante es recordar que si un par ordenado de presión y temperatura toca alguna de las curvas, pues bajo esas condiciones se encuentra en equilibrio dinámico de los estados en que está en contacto. Muy bien. ¿Cierto? Que esa es la línea de ebullición, que es lo que veíamos acá. Perfecto, la interfase sólido y líquido, que es el punto de fusión, que ya lo vimos, el punto triple, ¿verdad? Que en este caso está denotado con la letra T y es porque existen los tres estados a la vez. Y aquí ya vimos que para el punto crítico C, para esos valores altos de presión y de temperatura, pues se convierte como en un fluido supercrítico que, como mencioné antes, no sabemos la proporción de vapor y de agua que estén ahí presentes, ¿de acuerdo? Muy bien. En el caso del diagrama de fases del agua,
Nótese que tiene la misma forma, es una Y, ¿verdad? Al lado izquierdo se encuentra el agua en estado sólido, o sea, en hielo, estado intermedio, el agua líquida, ¿verdad? Y pues al lado derecho se encuentra el vapor de agua. El agua tiene un punto triple, que en este caso está marcado con la letra A y quiere decir que bajo la condición de 0,0098 grados Celsius y 4,58 torricellis, a esas condiciones de temperatura y de presión, el agua existe tanto en su forma de hielo, de líquido y de vapor, o sea, en los tres estados al mismo tiempo. Muy bien. También tenemos para el caso del agua que el punto crítico, que aquí está denotado con la letra D, nos están informando que la temperatura crítica sería 374 grados Celsius y que la presión crítica pues serían 218 atmósferas. ¿Qué representa esto? Bueno, nos dice que para presiones y temperaturas mayores a 374 y presiones mayores a 218, pues aquí tenemos una sustancia que se comporta como un fluido supercrítico y que no sabemos o desconocemos cuál es la proporción real entre el vapor y el líquido. Muy bien. También debemos de recordar un término muy importante del video de presión de propiedades físicas en el que estábamos relacionando la presión con el punto de ebullición. Muy bien. Si recordamos bien, la definición decía que el punto de ebullición normal corresponde a la temperatura en la cual la especie química hace la transición, ¿cierto? Si fuese de ebullición de líquido a vapor, cuando nos encontramos a una atmósfera de presión. Por tanto, en un diagrama de fases, cuando estamos a una atmósfera de presión y queremos saber el punto de ebullición normal y el punto de fusión normal, pues simplemente a una atmósfera de presión llegamos, tocamos la curva del equilibrio líquido-vapor, que en este caso sería el punto C, bajamos y vean que en el caso del agua, el punto de ebullición normal es de 100 grados Celsius. Si queríamos el punto de congelamiento, pues simplemente a una atmósfera de presión tocamos la curva del cambio de estado de sólido a líquido, ¿verdad? O de líquido a sólido y vemos que esa temperatura corresponde a 0 grados Celsius. Muy bien. ¿Qué otro factor es importante darse cuenta del diagrama de fases del agua? Vean que la pendiente de esta sección, ¿verdad? O de la línea divisoria sólido-líquido es negativa, podríamos decir que es negativa. Y esto se va a deber al hecho de que el volumen molar del hielo pues es mayor que el del agua líquida, ¿cierto? Por lo tanto, el agua es más densa que el hielo y pues un aumento en la presión va a favorecer la fase líquida como tal, ¿de acuerdo? Muy bien. Vean que aquí tenemos que los puntos críticos, puntos de ebullición normales, la pendiente negativa que hablábamos, ¿cierto? Que significa que conforme la presión aumenta a una temperatura por debajo del punto de fusión, pues el agua pasa de sólido a líquido. Y tenemos el diagrama de fases del CO2, que es ligeramente diferente al del agua. Sigue manteniendo la forma pues de Y, ¿cierto? A la izquierda tenemos el dióxido de carbono sólido o hielo seco, el estado intermedio, el dióxido de carbono líquido y pues al lado derecho el dióxido de carbono. Muy bien. Veamos aquí que el punto triple del dióxido de carbono se representa con la letra X, ese es el punto triple. La temperatura del punto triple sería menos 56,4 grados Celsius y a una presión de 5,11 atmósferas.
Nos pueden preguntar también por la temperatura crítica del CO2. Si nos preguntan por las condiciones críticas del CO2, simplemente nos vamos hasta el punto crítico, que sería el punto Z, descendemos y nos dice que la temperatura crítica para el CO2 es de 31,1 grados Celsius y la presión crítica es de 73 atmósferas. O sea, quiere decir que para valores superiores a esta temperatura y a esta presión, el dióxido de carbono estaría en una mezcla de líquido-vapor, ¿verdad? O sea, sería un fluido súper crítico y no tendríamos idea de cuál sería la proporción que tendría de gas, ¿verdad? O de vapor y la proporción que existiría en forma de líquido. Muy bien. También que podemos darnos cuenta. Nos podemos dar cuenta que a una atmósfera de presión se tienen menos 78,5 grados Celsius, pero de como temperatura normal, pero de sublimación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que a una atmósfera de presión, pues el dióxido de carbono nunca va a ebullir. Por eso es que se le llama hielo seco, ¿verdad? Eso es una de las razones por las que se les llama. Claro, ¿qué objetivo tiene esto? Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, ¿en qué estado físico se encuentra el dióxido de carbono cuando se encuentra a menos 60 grados Celsius y a 60 atmósferas? Entonces, 60 atmósferas anda más o menos como por acá, supongamos, 60 atmósferas. Muy bien. Y a menos 60 grados Celsius. Los menos 60 estarían más o menos por acá. Entonces, simplemente hacemos el enlace para obtener el par ordenado y por tanto, estando el punto acá, nos estaría diciendo que a menos 60 grados Celsius y a 60 atmósferas se encuentra en su estado sólido. ¿De acuerdo? Muy bien, también recordemos que si el par ordenado hace que nuestro punto quede sobre las curvas, quiere decir que esa sustancia, si toca la curva o el punto toca la curva, quiere decir que están en el equilibrio dinámico entre los dos estados en los que ha quedado el punto, ¿de acuerdo? Muy bien, una diferencia significativa entre el diagrama de fases del agua y del CO2. Vean que en el caso del CO2, la pendiente del cambio de estado de sólido a líquido es positivo y de hecho así es en la mayoría de líquidos y no es que en todos. Solamente en el del agua la pendiente es negativa puesto que el agua en su estado sólido es menos densa que en su fase líquida, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias chicos. Hemos concluido con el capítulo